Este es el podcast de Celine Aranda. Conversaciones de vida, liderazgo y negocios que te ayudarán a descubrir quién tú eres. Principios prácticos que te ayudarán a tener una vida mejor, un liderazgo mejor y un mejor negocio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio especial. Hace unas semanas atrás tuve el gran honor y el gran placer de ser entrevistado por un amigo, por un mentor, por un líder, empresario, fundador de varias empresas y una de ellas es EGM, el Emprendedor Growth Model, donde más adelante te vas a dar cuenta más al respecto de lo que significa y todo esto. Pero este gran amigo me hizo una invitación a su podcast y me entrevistó, donde abro un poco más mi corazón y cuento una parte de mi historia y la historia de mi esposa y mi familia. Así que quería compartirla también contigo. Así que sin más preámbulo, la historia que me hizo mi gran amigo Víctor Hugo Manzanilla. Espero que la disfrutes. Un abrazo. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Tu Mentor de Negocio, que estoy una semana más y estoy súper entusiasmado por el episodio de hoy porque de alguna manera u otra todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por algún momento difícil. Y yo creo que el episodio de hoy te va a ayudar, véanse a entender un poco más lo que pasaste, a darte energía, inspiración, fuerza si estás pasando ahorita por un momento difícil o también prepararte de una manera mental para la inevitabilidad de que en el futuro tengamos o pasemos por un momento difícil. Y la manera que titulé el episodio de hoy es tres pilares que nos sostienen en momentos difíciles. Tres pilares que nos sostienen en momentos difíciles. Sin embargo, no creo que yo soy la mejor persona para hablar de este tema, aunque yo he pasado por momentos difíciles y vamos a tener una conversación aquí de algunos de ellos también. Una persona que no solo se ha convertido en eh, o sea, coach de Emprendedor Growth Model y ha trabajado con nosotros muchísimo, sino que se ha convertido en un gran amigo, está pasando por un momento difícil. Y nos pareció que era súper bonito, inspirador, y él estaba abierto a contarnos su historia también para ayudar a otras personas que están pasando por un momento difícil. Entonces, realmente lo que voy a hacer hoy es que voy a entrevistar a esta persona y voy a ir y vamos a ir descifrando y descomponiendo toda esta situación que está pasando y entendiendo cómo estos pilares lo están sosteniendo a él y a su familia en este momento. Entonces, el episodio de hoy se llama Tres pilares que nos sostienen en momentos difíciles y voy a estar entrevistando a Celine Aranda, que está aquí en la Florida, en Port St. Lucie. Celine, bienvenido al programa. Víctor, hermano, qué gusto poder estar aquí en tu programa, en tu podcast, con tu audiencia. Y te digo, para mí es un honor, una alegría de poder compartir estos minutos contigo y también abrir mi corazón y que entre todos podamos aprender de este proceso que hemos estado atravesando. Gracias, hermano. Gracias por este espacio. No, por favor, para mí de verdad es un honor también que estés aquí y lo más bonito es que estés abierto a contar las cosas que estás pasando porque van a ayudar a personas, 100% que van a ayudar a personas. Una de las cosas, y tú lo sabes muy bien, que yo hablo en mi libro Despierta tu héroe interior, es que al final el dolor nos conecta, ¿sabes? El conflicto, el pasar por problemas en la vida es lo que nos conecta como seres humanos. Entonces, yo creo que tu historia y descomponer todo lo que está pasando y conversarlo va a conectar con mucha gente y le va a dar esperanza a mucha gente. Y yo creo que eso es lo que queremos lograr en este episodio. Entonces, para comenzar, cuéntanos un poco, porque las personas no te conocen, ¿verdad? O muchas personas que escuchan no te conocen. Cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegaste, digamos, a este punto donde empezamos a trabajar juntos tú y yo. Sí, claro. Y fíjate, wow, solo eso sería un podcast totalmente Bueno, distinto. no, hazlo rapidito, pues. Porque inmediatamente me fui hace como 8 años atrás cuando nos conocimos. Pero bueno, en resumidas cuentas, hace 4 años nos conectó en realidad todo este proyecto que tú y César Quintero estaban formando, lo que es el Emprendedor Growth Model, Ujú. EGM, y nos conectó ese deseo de querer ayudar los emprendedores, ese deseo de querer capacitarse uno como un coach de negocios
Y luego entramos a la organización y ahí empezamos a crecer con ustedes y pasamos que creo que de, no sé, de 10 coaches a más de 130 ahora. Así que eso sería en resumido. Exacto, Y tú no fuiste sé. uno de nuestros primeros Sí, coaches sí, que se certificó en la metodología, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezamos realmente a conocernos más y correcto. estábamos, Sí. empezó a crecer la relación, ¿no? Definitivamente, sí, sí, porque la verdad nos conocimos hace como 8 años atrás, pero la relación en sí empezó a crecer a partir de ese momento con EGM. Entonces, cuéntame un poco qué pasó, porque Sí, cuando yo te conocí, estabas tú como certificándote como coach, digamos sí, cuando la relación empezó a crecer, sé que nos habíamos visto antes, pero seriamente sí, tú estás entusiasmado, vas a empezar tu práctica de coaching, está como que todo está alineado, y de repente, sí. ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí que cambia un poco la Claro, historia, el curso? fíjate, eso fue algo bastante interesante. Yo tuve la oportunidad de compartir un poco de esta historia también en nuestro congreso de Ujú, EGM que tenemos todos los años. Y nunca olvidaré el día donde comenzaba con mi primer cliente de coaching. ujú. Todo iba, voy a retroceder un poquito más, ¿ok? Unas Sí. semanas atrás. Todo iba muy bien en el aprendizaje del coaching, en las certificaciones, en el proceso. Pero en ese transcurrir, mi esposa empezó a experimentar ciertos problemas de salud, pero a la final no le dimos tanta mente a eso. Ella visitaba a su doctor regularmente, el doctor mismo nos decía, no se preocupen, no es gran cosa. A ella la mandan a hacer una colonoscopía Ujú, y bueno, y es donde empieza todo este montón de dificultades a desenvolverse. Dentro de la colonoscopía, la doctora me llama y me dice, tengo algo que decirte a ti, a tu esposa. Ella todavía estaba bajo anestesia. Cuando ella despierta, pues lógicamente vimos el rostro de la ujú, doctora triste y nos comenta, lo siento mucho, pero tienes un cáncer y es una etapa bastante avanzada. Entonces, allí empieza a desenvolverse un capítulo en la vida de nosotros como familia bien difícil. En ese transcurrir, arrancamos con el tratamiento de ella y nos trasladamos a una ciudad donde iba a estar entre 4 y 5 meses recibiendo este tratamiento. Pero lo que no olvidaré es el primer día donde ella iba a someterse a su primera quimioterapia. Era también el primer día donde yo comenzaba con mi primer cliente de coaching. ujú, Así que entrelazar estas dos cosas fue bastante difícil, Víctor, y fue allí donde después de esa sesión con mi cliente y después de esa sesión de quimioterapia de mi esposa, descubrí lo que yo le llamo o lo que le llamamos el primer pilar que nos está ayudando a atravesar todo esto, que en este caso yo lo llamaría el pilar del propósito. ujú. Am, ¿Quieres que siga explicando o tienes Sí, alguna sí, duda? sí, cuéntanos. No nos puedes dejar ahí que descubriste el ¿Verdad que pilar no? del Ok. propósito y nos dejas ahí. Bueno, te digo, recuerdo que corro a la clínica a dejarla y de regreso al lugar donde estábamos quedando y enciendo mi computadora y empiezo a explicarle un poco al cliente. El cliente me dice, yo no sé cómo tú estás aquí, tú deberías de estar en la clínica. Yo le dije, sí, sí, te entiendo, pero hay algo dentro de mí que me dice que debo de hacer esto, que yo tengo que estar aquí contigo. Todavía no lo había descifrado con Ujú, claridad hasta después. Después de que terminamos la sesión, recojo a mi esposa, me quedo meditando, ok, yo dejo a mi esposa allí en esta clínica, pero al mismo tiempo siento una satisfacción que no la puedo explicar. Y analizando todo es cuando descubro si hay algo que me va a ayudar a mí a atravesar esta situación, esta dificultad, va a ser seguir trabajando en mi propósito y dentro de mi propósito. ujú, Porque cuando el empresario, cuando la persona, cuando el líder ha descubierto su propósito, hay una satisfacción interna que nadie te la puede dar. Cuando tú trabajas dentro de tu propósito, hay una claridad, hay
yo lo llamo una inspiración que sale dentro de ti cuando estás hablando o enseñando o haciendo tu propósito, que te da fortaleza en ese momento de dificultad. Yo lo experimenté y esa fue la primera vez donde tuve ese como, ajá, ¿no? Ujú, Moment para mí. Y desde entonces, y mi esposa lo sabe, yo le dije, yo no puedo desacelerar de esto porque es mi propósito. En mi propósito encontré claridad, encontré fortaleza, encontré enfoque, encontré significancia, ujú, que es el pilar, el primero que nos está fortaleciendo en este momento. Lógicamente, el proceso de mi esposa siguió ujú. eh, volviéndose un poco más complicado, más difícil, pero bueno, aquí en esta parte de la historia fue donde descubrí este primer pilar. Y cuando uno habla de propósito, por lo menos te lo comento desde el punto de vista que yo lo veo y dime si tú lo sientes similar, ¿no? Al final Sí, el propósito es como una razón más grande que uno mismo para vivir o para ayudar a la humanidad a moverse hacia adelante o para tener una acción noble, me explico, es algo ujú, mucho más que que digamos la parte egoísta o egocéntrica de uno de quiero hacer dinero, quiero crecer, quiero, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que claro. de ahí es donde es difícil que las personas que no tienen un propósito entiendan el por qué uno gana esa energía a través del propósito, porque lógicamente no encaja, ¿no? O sea, si tú me dijeras a mí, yo voy a hacer esto porque me voy a ganar $1 millón, todo el mundo entiende, claro, yo también lo haría porque obviamente la gente ya se imagina el entusiasmo, Sí, pero el hecho que uno va a hacer algo que no le va a traer un beneficio a uno directo, comparado, por ejemplo, con el hecho de la situación que estás pasando, y sin sí. embargo sentir que uno tiene esa energía y esa claridad y todo eso que te da, yo creo que viene, podemos llamarlo de una fuerza superior, del universo, como la gente lo quiera ver, pero hay algo como nosotros como humanos que nos conecta a esa historia más elevada que la que nosotros estamos viviendo en nuestro día a Sí, día, ¿no? sí, y definitivamente, y bien como tú lo dices, y por eso digo yo, por eso cuesta tanto a la mayoría de las personas, nos cuesta Ujú, tanto llegar a ese descubrimiento de nuestro propósito, ujú, porque está adentro, ¿ok? No, ujú. no lo traemos desde afuera, no, está ya incrustado dentro de nosotros, pero el llegar a descubrirlo, eso toma tiempo. Algunos tienen la posibilidad de haberlo encontrado mucho más temprano de mi persona, ¿no? Pero bueno, eh, y llegué a entender lo siguiente, Víctor, fíjate que el propósito es mío, pero no es para mí, ¿ok? Ujú, ujú, Entonces, siguiendo lo mismo que tú estabas diciendo, cuando yo entiendo que es mi propósito, pero no es para yo quedármelo, es para yo darlo a las personas, darlo a la humanidad. Y no tiene nada que ver, como bien tú lo dijiste, con dinero, con las grandes cantidades. No, ¿por qué? Porque es que es una satisfacción que nadie te la puede dar. Es una, wow, es algo, yo lo llamo divino, que nadie y nada te va a poder suplantar esa satisfacción de poder realizar tu propósito. Y en esta jornada de sanidad y de cáncer que hemos estado pasando en la familia, he visto cómo este pilar nos ha sostenido una y otra vez, porque apenas este fue el comienzo de ese ujú, proceso que ahora te digo, Víctor, ya vamos sobre 2 años, ¿ok? De ujú. este proceso. Y, y bueno, Y es un en- proceso que no o sea, todavía no se ha solucionado al cien no, por ciento, ¿no? no se ha solucionado al 100%. Bueno, tanto es así. Y, y aquí es donde abro un poco más mi corazón, que ahora las luchas o los retos que estamos teniendo, ahora hay una mezcla emocional, Ujú, mental, wow, donde tampoco la mirábamos llegar. ujú, Así que, ujú, nada, o sea, este primer pilar nos ha sostenido y bueno, y en el proceso, en el transcurso, fuimos descubriendo lo que es el segundo y el tercer pilar. No sé si ujú. quieres que siga Sí, hablando. pero entonces en ese momento, o sea, esa es tu primera experiencia, ese primer ajá.
que una de las cosas que quiero rescatar de lo que estás diciendo, o por lo menos hacer un énfasis en algo que estás diciendo, es que yo creo que algo que te pasó a ti dentro de lo duro de la situación, pero Sí, algo bonito dentro de lo duro, es que tú en ese momento tú te enfrentaste a un, digamos, a un delta, a un gap súper grande, ¿no? Estás pasando por una situación súper dura y de repente tienes esta experiencia tan enriquecedora y ahí es cuando sientes, o sea, esa gran diferencia es lo que te da la ajá, ¿no? Yo creo que a sí. veces nosotros cuando no estamos pasando por una situación tan difícil como la tuya, no somos capaces de entender de que existe de que puede existir ese gran gap emocional que te genera tener un propósito. Y por eso yo creo que muchas personas se mantienen en lugares donde están completamente neutralizados, donde no tienen un futuro que los entusiasme, donde están simplemente existiendo, no viviendo, quizás un trabajo que les obstina o lo que sea, pero como no están, como no hay algo tan difícil, sino que es como que, como dicen, ¿cómo es que es lo bueno es el peor enemigo de lo extraordinario, ¿no? Es como que estoy ahí y como no tengo esa gran diferencia, me mantengo Ujú. ahí, ¿no? Y no es algo tan doloroso. Entonces, yo creo que independientemente que uno esté pasando por una situación tan dura como la tuya o no, ese esfuerzo por tratar de conseguir ese propósito, de redescubrirlo, de buscarlo, de experimentarlo, es sumamente importante. Sí, y Mm, fíjate, siguiendo un poco lo que tú mencionas, y es que lo que sucede muchas veces es que el ser humano entra, yo lo llamo como en un ujú, adormecimiento. ujú, Entonces se convierte como en un robot. O sea, se ujú, levanta, se llegó el lunes, es hora de levantarse, se levanta, va a su trabajo, regresa, llega a su casa y es una monotonía ujú, y de comodidad, de, bueno, o sea, ¿qué más hay que hacer? Aquí estoy bien. Y cuando llega, y muchas veces estos problemas de la vida no, nos llegan muchas veces no para sentirnos o ponernos mal, sino para remover esa indiferencia a lo que podemos alcanzar como seres humanos, a despertarnos, ¿no? Como que nos ujú, agarran los hombros y nos dicen, despierta, hay algo más grande para ti, para tu vida, pero no despertamos mientras no atravesemos esos momentos complicados. Y toda persona que nos está escuchando y que nos está viendo, toda persona ha pasado, está pasando o pasará un ujú, momento complicado. Lo humano es sentirse dolido, sentirse herido, sentirse golpeado, es normal, sí, ujú, pero hay otra historia más grande después de ese obstáculo, que es que si tú aprendes a superarla, y aprendes, en este caso, estos pilares que te estamos enseñando y llegas al otro lado, cuando volteas a ver atrás, vas a ser 10 veces mejor que lo que eras antes, porque hay un propósito más grande y fuerte en tu vida, ¿no? claro, claro. Ujú. Entonces cuéntame, entonces sigue este proceso, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco qué empieza a pasar con tu Claro. familia, cómo lo está manejando tu familia en general, no solo tú, ¿no? Sino también está impactando a otras personas también, ¿no? Sí, bueno, te digo, después de estas primeras Ujú, quimioterapias que ella comenzó a recibir, el siguiente punto era, ok, ¿cómo vamos a hacer para sostenernos, no solamente como personas, como familias, como individuos? Nosotros hicimos un viaje a otros estados, recuerdo yo, a una especialista para ver si podíamos tener otra ruta menos invasiva ujú. como tratamiento. Y fue un viaje tan complicado, tanto fue así que nos robaron el carro que rentamos, nos robaron No. medicina, nos robaron las maletas, nos robaron, o sea, fue algo Oh, complicadísimo. wow. Pero en ese momento de angustia, no solamente del robos, sino que de la enfermedad y de escuchar a esta nueva especialista decirnos, me encantaría poder darles una noticia más positiva, pero es demasiado tarde. No podemos irnos por otra ruta. Tienen que seguir la ruta que ya están. Ujú. Yo recuerdo que esa tarde yo como humano, como esposo, no hallaba qué camino seguir en ese momento, más que agarrar mi teléfono y hacer un pequeño video. Y todavía recuerdo el tiempo del video, fueron 6 minutos con 2 segundos. Y mandé ese video
a una comunidad que hasta ese momento pude entender la profundidad del impacto que puede causar una comunidad de una persona. Ujú, Recuerdo que el primer respuesta que recibí fue la tuya. Y recuerdo tus palabras que en el momento no las entendí, hasta después, cuando tú me dijiste, estamos aquí para lo que necesites, pero yo estoy seguro que cuando esto pase, vas a ser una mejor persona. En ese momento no lo comprendí, pero después lo entendí y empecé a recibir ese montón de mensajes. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Regresamos a casa después de esa experiencia horrible con la doctora y con los ladrones. Y eran las 11 de la noche y recibía mensaje, mensaje tras mensaje. Y fue donde entendí el segundo pilar, Víctor. Y ese segundo pilar es, si yo voy a atravesar esto con mi familia, no lo puedo hacer solo. Necesito una comunidad. Porque en esos momentos de quiebre, en esos momentos donde, y te digo, 11:30 de la noche, 12 de la noche, donde los brazos ya no aguantaban más ni mentalmente, físicamente, emocionalmente, recibir un mensaje de mi comunidad, de tuyo, de César, de los compañeros coaches y decirnos, Celín, ¿cómo estás? Celín, ¿cómo te sientes? Selena, aquí estamos. ¡Wow! Eso era como una inyección, tú sabes, para mi ujú, vida, para mi alma. Y fue donde descubrimos ese segundo pilar, la necesidad de una comunidad. Porque ujú, muchas veces lo que hacemos es que nos enfrascamos en un cascarón porque pensamos que nadie me va a entender, a nadie le va a importar, nadie le interesa y nos retraemos, nos suprimimos y decimos, bueno, solo nací, solo sigo. ujú, Y no es saludable, no es saludable. Y yo le hablo directamente a estas personas que están pasando por esta situación. Necesitas apegarte a una comunidad, no solamente a la familia, aunque muchas veces aún la misma familia no te ayuda, pero necesitas apegarte a una comunidad que te ayude a navegar esto, porque si hay algo duro es sentirse que estás navegando solo en una tormenta tan dura como es un cáncer. ujú. Y yo creo, y nuevamente, que voy a generalizar por un momento, Sí, Celine, pero por lo menos así mi experiencia ha sido así, de que si nosotros pensamos en la mujer y el hombre, ¿no? Que están pasando por una situación difícil, la mujer por su naturaleza un poco más social, sí, normalmente, no todas, ¿ok? Por eso es que a veces me da miedo cuando empiezo a generalizar, sí, pero tiene sus amigas, son más comunicadoras, son más vulnerables, están mucho más en sintonía con sus estados emocionales y los expresan de una manera más sencilla. Entonces, de alguna manera siento yo que la mujer en esta parte de comunidad y en esta parte de conversar con otras personas lo tiene un poquito más dominado. Yo siento que nosotros los hombres muchas veces somos el otro extremo, ¿no? Por alguna razón uno crece con esta mentalidad de que si uno es un hombre, uno tiene que asumir y ir para adelante, sí, que no está mal, o sea, porque tampoco queremos ser una persona que todo es un drama y un drama, no estamos hablando de ese extremo tampoco, ¿no? Pero a mí me pasó así, cuando yo atravesé el periodo de depresión que yo atravesé, mm, yo no quería hablar con nadie, yo lo que quería era estar solo, quería estar en mi casa, no quería que nadie me llamara, no quería hablar. Y, y realmente, no te voy a decir que fue lo único, pero una de las cosas que más me ayudó era un par de amigos que mm, en un momento ya de desesperación que no podía más, les conté lo que estaba pasando y su llamada, ¿cómo está? Cuéntame. Y había momentos donde era, mira, necesito hablar y contarte todo lo malo que me está pasando y te voy a repetir lo mismo de ayer, ¿sabes? sí, Y sé que sí, no hay solución, por lo menos en mi sí, caso, ¿no? Sé que no había solución al problema que estaba atravesando por el cual había que entrar en una depresión, pero lo necesito contar otra vez. ¿Me sí, explico? Ese dos, tres amigos fueron instrumentales, ¿me entiendes? sí, Y gracias a Dios que en ese momento tan duro me abrí, porque naturalmente yo me cerraría más y más y más. Entonces, sí, especialmente lo que nos están escuchando, los hombres ujú, tienen que trabajar en construir una comunidad, inclusive si ahorita la estás pasando de lo mejor, porque inclusive si todo está bien ahorita, es el momento para empezar a construir esas relaciones que a la hora de un momento duro uno pueda levantar el teléfono y
saber a quién Pues, llamar, ¿me explico? sí, definitivamente, y fue exactamente lo que me pasó a mí. O sea, yo comencé con la comunidad, nuestra comunidad en el 2021, marzo, abril de Ujú, 2021. ujú, Y sin saber que meses después, diría yo que 5 o 6 meses después, íbamos a estar atravesando eso. Entonces, sí, yo ya tenía o comenzaba ujú, a abrirme, por así decirlo, a esta nueva comunidad que estaba formando. Así que tú lo dijiste de una forma perfecta, aunque todo esté bien en tu vida en este momento, pero ahora es el momento donde tienes que apegarte a esa comunidad, porque como dijimos hace poco, eh, o, o estás pasando o, o vas a pasar o exacto, acabas de salir de un momento difícil, de verdad. Así exacto. que rodearse de esa comunidad y es súper importante. Y sigo en lo que, porque tú tocaste varios puntos importantísimos. Sigo con la relación en cuanto a los hombres, ¿no? Ujú, Ah, por naturaleza, somos así, o sea, somos más retraídos, porque debemos de ser los fuertes, los valientes. ujú, Y muchos de nosotros escuchamos cosas desde muy pequeños como los hombres no lloran, sí, póngase firme, ¿qué le está pasando? Usted es el macho, póngase. Y tiene cierta razón, pero sin embargo, es necesario ujú, entender que somos seres emocionales, o sea, tenemos emociones, exactamente. muchas veces las tendemos a manejar mejor que una mujer, pero el tercer pilar que me Ujú, ayudó a atravesar eso fue exactamente entender eso, porque si hay una persona, Víctor, y aquí te lo digo con todo corazón abierto, si hay una persona que le ha costado ujú, abrirse, soy yo. Tanto fue así que hay un famoso dicho que bueno, y es una realidad, ¿no? Que es, tú te conviertes en el promedio de las 5 personas que están al lado tuyo. Para todo lo hemos escuchado. Cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, ah, perfecto, excelente, yo no tengo mala gente al lado mío, perfecto, entonces voy a reaccionar de una forma correcta. Y luego me pregunté, ok, pero ¿quién tienes al lado tuyo? Y volteé a ver a la derecha, a la izquierda, y me di cuenta, nadie, no tengo nadie. sí. Entonces, de aquí a 5 años voy a estar en ningún lado porque no tengo a nadie. Entonces, así de retraído era, que en realidad este proceso de entrar en esta maravillosa comunidad que tenemos en EGM fue una apertura a mi corazón también. Entonces, después de que recibo esa retroalimentación y esa fuerza, ¿no? Esa energía, esas oraciones y todas estas cosas bonitas, pero había una lucha más profunda a la cual yo también estaba lidiando, que no quería decirle a nadie, que no quería contarle a nadie. Muchas veces recuerdo que regresaba de dejar a mis hijos a la escuela y regresaba hacia la casa y eran esos momentos de quiebra, esos momentos donde estallaba en llanto, porque ya no resistía más, ¿ok? Todas las presiones, todas las dificultades, como de lo que tú te puedas imaginar, de todos los ángulos, y parecía que entre más se caminaba, más oscuro y más profundo era el hueco. Fue donde por primera vez en mi vida, y aquí quiero tocar este tema, y es un Ujú, tema bastante delicado. A las personas que nos están escuchando y viendo, es bastante delicado y si tú estás aquí en esto que yo voy a decir, busca ayuda. Fue la primera vez en mi vida, Víctor, donde yo pensé en el suicidio. Fue la primera vez en mi vida. La presión era tan fuerte que yo decía, no hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra solución más que terminar con ujú, mi vida. Le evito dolores de cabeza a tantas situaciones y van a pasar esto y va a pasar esto y mi familia va a estar bien porque por aquí. Y todas esas cosas en realidad no son ciertas. Y dentro de mí escuché una voz que me dijo, no es justo que ujú, tú pienses de esta forma. ¿Por qué? Porque gente necesita escuchar tu mensaje, porque clientes tuyos necesitan ayuda, porque hay personas que necesitan escuchar tu historia para salir al otro lado. ujú.
Y fue cuando yo entendí que yo tenía que contarle a alguien lo que yo estaba sintiendo, porque el dolor era tan agudo, tan fuerte, que si yo no hablaba, podía ser aún peor. Entonces, fue donde descubrí el tercer pilar, que es la vulnerabilidad. Una persona que no me hables de vulnerabilidad, no, yo no me quiero meter en eso porque todo está bien, porque vamos para adelante, porque sí se puede, porque aquí, no, pero por dentro, en llanto. Entonces, fue cuando yo tomé la decisión de ser bien vulnerable con las personas al lado mío. Tanto fue así que fue cuando decidí poder contar esta historia en el Congreso y decir lo que acabo de decir en frente de más de 250 personas, cosas que ni mi esposa sabía, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos. Sin Claro. embargo, hay un, hay un poder cuando tú eres vulnerable y tú declaras lo que tú estás pasando. No solamente interno, un poder interno, sino también un efecto positivo en las personas, porque te une como ser humano, especialmente los que estamos en posiciones de liderazgo, donde muchas veces pensamos que si somos vulnerables, va a, de alguna forma, a minimizar nuestro liderazgo, cuando es diametralmente opuesto, donde más bien am, catapultamos nuestro liderazgo a un nivel diferente, porque nos mostramos como quien verdaderamente somos. Levanté mi mano y dije, hey, no estoy bien. Yo Ujú, recuerdo que en varias de nuestras sesiones quedamos, ¿cómo estábamos? Algo que celebrar. Y muchas veces yo levanté mi mano y dije, yo no tengo nada que celebrar. No estoy bien. Me ujú, siento mal, me siento triste. Estoy pasando por esto y estoy pensando esto y necesito ayuda. Entonces, la vulnerabilidad es, diría yo, es algo tan fuerte que pensando en esto, salieron las siguientes palabras de mi corazón. Incluso lo puse en las redes sociales y fue algo como que, ¡boom! Y es, más ahora que estamos en una sociedad cada vez más artificial, la vulnerabilidad y la autenticidad valen más que el oro. ujú. Así que este es el tercer pilar que me está ayudando y me sigue ayudando. Y sigo siendo vulnerable. Imagínate, Claro, ahora dije, claro. dije lo que dije en tu No, podcast. pero más bien te quiero dar las gracias porque gracias por ser vulnerable en este momento, ahora por supuesto, pero también en aquel momento, más aún cuando tenías esos pensamientos cruzando de tu cabeza, ¿no? Yo estaba en situaciones mentales parecidas y es una situación que obviamente cuando tú la ves desde lejos, desde afuera, no es lógica, no hace sentido, pero cuando estás en el medio de la situación, es la única solución que uno ve, ¿me entiendes? Como uno está dentro de tanto dolor que es peor que el dolor físico, ¿no? A veces la gente no entiende. Yo me acuerdo una vez escuchando a una persona que estaba pasando por una depresión, decía, mi sueño es volver a tener dolores físicos, porque los dolores que siento ahorita son mucho peores que el dolor físico, ¿me entiendes? Y eso, que hayas hablado en ese momento es lo que permite que, oye, haya, ¿sabes? Esa válvula que permitió release. Sí, yo creo que podríamos hacer una cuña aquí, un paréntesis aquí, porque para decirle que si una persona en este momento que nos está escuchando está considerando quitarse la vida o siente que ese es el único camino, necesitas, si puedes hacer algo por Celine y por mí, es que necesitas llamar yo voy a poner en el área de los comentarios el hotline de suicidio, antisuicidio, llama a ese teléfono, por favor. Ahí hay gente especializada que puede hablar contigo. Y si no, llama a un psicólogo, un psiquiatra, una persona que te pueda ayudar, pero hazlo ya y hazlo hoy. Me explico, si estás pasando por esto. Yo recuerdo que cuando en uno de los momentos más oscuros míos, Celine, yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me abrió muchísimo, me dio o sea, para mí no hubo nada que fue de un día para otro yo cambié 100%, ¿no? Pero son esas cositas que después que te dio un poquitico de esperanza más y un poquitico de esperanza más, ¿no? Y una de las cosas, uno de esos brinquitos fue que yo estaba escuchando un audio de Tony Robbins hablándole a Tim Ferriss acerca del suicidio, ¿no? Y él le comentaba, él en ese episodio decía que la razón por la cual uno
llega a ese punto es porque uno cree una de las mentiras básicas, ¿no? Él llamaba las tres mentiras, que estoy viendo ahorita si me las recuerdo las tres, ¿no? Pero me acuerdo que una era que el problema soy yo, ¿no? Hay una de esas mentiras es yo soy el problema y eso lo que te das cuenta es que la realidad es que no es así. Hay miles de personas pasando por el mismo problema en este momento. ¿Me Correcto. explico? Entonces eso te da cambio de perspectiva. La otra pregunta es que la otra mentira es este problema o este dolor es por siempre. Y realmente la verdad es que no es permanente, ¿me explico? Es algo que es temporal, ¿me explico? Y lo otro es, que yo creo que tú lo manejaste muy bien desde el principio, es un problema en un área de mi vida bloquea y anula todas las demás otras áreas de mi vida. Y yo creo que es una de las mentiras más grandes en ese momento, porque una persona que está pasando por un área de su vida muy dura, si es capaz de sacar las fuerzas para, por ejemplo, oye, yo igual le voy a salir a trotar todos los días, independientemente, o yo voy a seguir en mi trabajo independientemente. Cuando tú consigues esa otra área, entonces hay algo, hay como un cortocircuito cerebral donde tienes en un lado te está diciendo la vida no tiene sentido, todo se vino abajo, pero de repente algunas cosas sí están teniendo sentido. Entonces, esa ese cortocircuito, que quizás es Sí, lo que tú sentiste con la primera verdad del propósito, te sí, ayuda en tu proceso de sanación de ese sí, momento duro, ¿no? claro. Sí, no, Y definitivamente. claro, Perdón. y Sí. entender que cuando uno está en esa situación de tanto estrés, no solo es una situación psicológica, ¿ok? Psicológicamente entendemos, pero es una situación física también. O sea, el cerebro como tal, y está estudiado, el cerebro Ujú. pasa por un proceso de contracción, un proceso de, llamémoslo de, lo contrario cuando tú tienes un motor aceitado, ¿verdad? Es lo Ah, contrario, me explico. El cerebro pasa por una, no funciona igual, porque los niveles de estrés de cortisol que tienes en tu ah, cerebro lo están afectando a tal punto que no piensas igual. Entonces, correcto. todas esas cosas Sí. que pueden cambiar el juego en una situación como esta. Sí, definitivamente. Y algo también que quiero agregar es entender de que aunque estuviste o sentiste como mi persona, ¿verdad? En ese momento, en ese pensamiento tan oscuro, y pasa muchas veces, sucede una segunda vez y una tercera vez y Ujú, una cuarta vez. Pero es algo que ya tú tienes las herramientas, por así decirlo, o por lo menos ujú, los músculos, ¿verdad? Por así decirlo, para poder sobrellevar eso y entender y repetirte nuevamente tú mismo, no, tú no eres el problema, no eres el único y eso va a pasar, eso va ujú, a terminar. Y después de 2 años y pico, Víctor, donde mi esposa entró en una mejoría ujú. y luego en una de las últimas operaciones que tuvo, donde prácticamente iban a ser 3 días, como quien dice, entrada y salida, se complicó y terminó más de un mes en el hospital y Wow. terminó siendo resucitada varias veces y terminó con un tubo en su nariz, donde se lo tuvieron que poner 3 veces, donde le dañaron varios músculos de esta parte de su cara por el tubo, donde terminó con una segunda, no con una ya, sino con dos bolsas por el intestino delgado, el intestino grueso. O sea, parecía que las cosas se complicaban Ujú, más, sin embargo. eh, Está aquí y está con nosotros, mi esposa, y con la familia, y somos mejores que hace más de 2 años atrás. Las luchas ahora no solamente son físicas, sino que emocionales, como lo ujú, mencioné un poco al principio del podcast, mentales, pero ¿sabes qué? Hey, estamos en nuestro propósito, no estamos solos, y somos vulnerables. Puedo abrirme, puedo contar mi historia y esto me llena. Yo recuerdo que en esos momentos de esta última operación que ella tuvo, mi hijo me dice, papi, ¿cuánto más ujú, vamos a resistir esto? Llegamos más de 2 años. Yo no pude responderle y empecé a sentirme como me pasó en esa vez ujú, oscura, como entrar en ese hueco, pero yo recuerdo que yo agarré mi computadora, Víctor, me salí a la terraza del hospital y lo que hice fue grabar un podcast. ujú, Grabaron un episodio de mi podcast, lo puse y lo abrí porque yo sabía que como es mi propósito, después de compartir esa historia, yo me iba a sentir diferente. Entonces son las herramientas y esos músculos que tú vas desarrollando cuando vuelves a pasar alguna situación similar. Y lo otro que quiero también agregar es la importancia de saber de que no estamos solos, de que nuestra
fe es Ujú, importantísima, mantenernos firmes creyendo que hay un mejor mañana y ujú, que vamos a salir mejor. Como tú me lo dijiste, Selim, después de esto, tú vas a ser una mejor persona. Y 2 años después lo entendí porque he visto otras cosas lindas que han pasado a nuestro alrededor y creo que apenas comienza a ujú. desarrollarse las cosas lindas que hay para nosotros. Wow, Celine. Wow, Sí, man, qué historia, qué historia. Y bueno, la razón principal de que queríamos grabar este episodio era porque muchas veces uno trae a personas que pasaron algo muy duro y te están contando después de lo que lo pasaron. Pero en este caso tú estás atravesándolo. En este preciso momento estás atravesando la situación porque la situación no se ha todavía solucionado. Y, sí, y verte con esa claridad, con las ujú, herramientas que has aprendido en el camino para poder manejar este sube y baja emocional que, sí, que, que atraviesas día a día, para poder convertirte en el líder de tu hogar, que siempre lo eras, ¿no? Pero cada vez ahora eres un líder de tu hogar mucho más fuerte. De verdad que, wow, hermano, me quito el sombrero porque eres un ejemplo de lo que una persona debe hacer por otra. ¿Me explico? Eres exactamente el ejemplo de lo que es vivir por la vida de otra persona, en este caso tu esposa y tus hijos, ¿no? sí, sí, así es. Y una de las últimas cosas que me he estado proponiendo es verlo como un proyecto de vida, ¿no? Yo digo, Ujú, mi esposa es mi proyecto, así ujú. que yo soy un emprendedor y soy un coach y yo voy a llevar este proyecto a éxito. Claro, claro. Seguiremos y mis hijos son mi proyecto y yo voy a llevarlos al éxito. No está de más, Víctor, también compartirle a todos aquellos empresarios que nos están viendo, porque la vida del empresario, Ujú, ese es otro, dicen en mi país, ese es otro tamal. O sea, ujú. no solamente estás con tu familia, tus emociones, sino que también ahora tienes la empresa y un equipo Sí, y sí, sí. te pasan momentos complicados, o sea, duros, Sí. aparte de familia. ¿Ok? Ujú, ujú. Con personas, con clientes, con equipos, con visión, con estructura, con comunicación, y aquí es donde yo diría, por esas y muchas otras más razones, necesitas a una persona que te lleve en el paso a paso de tu negocio. Si quieres ir más lejos en tu negocio, amado empresario, necesitas a una persona que vaya Ujú, caminando contigo, que en este caso, eh, una de ellas sería un business coach o un coach ujú. de negocio, que te pueda escuchar, que te pueda, wow, traer más claridad. Y en esto, tuve una experiencia con uno de mis coaches donde me dijo, Selim, perdón, con uno de mis clientes donde me dijo, Selim, por fin tengo a alguien con quien yo pueda platicar que sé que me entiende. Y Claro, esa declaración para un empresario vale muchísimo. El dinero le queda corto a esa 100%. satisfacción de que tengo a alguien con quien pueda hablar y sé que me entiende. Así que no quería dejar Sí. esta oportunidad No, y, sin... y es verdad, hay una frase muy poderosa que dice, tú te conviertes en empresario el día después de aquella noche oscura donde estás de rodillas sin saber qué vas a hacer ahora, ¿no? Y todos lo hemos vivido de alguna manera u otra. A veces tienes la cuenta en cero, a veces tienes la cuenta en negativo, a veces tienes un problema con un empleado, a veces tienes alguien que te demandó de una manera injusta, a veces la empresa cometió un error y, digamos, dañaste algo en un cliente de uno. O sea, hay tantas cosas que pueden pasar que lo ponen a uno en una situación donde, Sí. una situación muy oscura, ¿no? Y voy a aprovechar ahora de hacerlo yo porque yo sé que tú no lo harías, ¿verdad? Pero yo quiero aprovechar este momento porque una de las, y esto lo estoy hablando de corazón hacia ti y hacia todos los que nos están escuchando. Yo, pocas personas he visto con el nivel de resiliencia, pasión y excelencia que tú has tenido desde el momento que te conozco, justamente desde el momento que has estado trabajando con nosotros en el proceso de certificación como coach, ¿no? Y evidentemente en esa área
yo siento que tú eres uno de los mejores coaches que yo he visto. Adicionalmente, te has convertido en uno de nuestros master coaches, es decir, tú entrenas a nuestros coaches. Eh, y quiero aprovechar este momento, que nuevamente yo sé que tú no lo harías, pero yo sí quiero hacerlo, de que si hay personas en este momento que nos están escuchando y de verdad necesitan una ayuda, tú eres un recurso tremendo, ¿no? Y yo voy a poner la información aquí para que te contacten, si a alguien le interesara conversar contigo, bien sea porque quisiera que tú fueras su coach de negocio y los ayudaras en el proceso de lanzamiento de un negocio, el proceso de crecimiento o en el proceso de cómo escalar un negocio, porque ambas tres disciplinas tú las has desarrollado y has llevado a clientes. O sea, nosotros hemos visto los testimonios de tu cliente y han sido maravillosos. Pero también, inclusive, si no está en ese punto, pero quieren unirse más a toda esta visión que tú tienes de vida, yo sé que tú tienes un podcast que estás haciendo, que es una maravilla. Entonces, cuéntanos un poco de ese proyecto del podcast que estás haciendo y cómo la gente te puede conseguir. Sí, sí, claro. Bueno, en base a este proceso, una de esas cosas lindas que han salido, como Ujú. mencionaba yo, ha sido el podcast. Y el podcast se llama el podcast de Selim Aranda. Conversaciones de vida, conversaciones de liderazgo y conversaciones de negocio. Nos pueden, y bueno, te digo, ha sido un proyecto tan lindo. Llevamos, diría yo, más o menos unos 8 o 9 episodios, pero sabemos que estamos impactando a las personas que nos están escuchando y queremos animar a tu audiencia que se una. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Apple, nos pueden también ver por YouTube y ahora ya estamos en Amazon Music. También nos Ujú. pueden escuchar ahí también. Y los episodios salen cada 2 semanas. Ok, Y lo pueden buscar así, el podcast de Selim Aranda. Eso es SelimAranda. Y ahí compartimos, ahorita estamos en una temporada de solo liderazgo, liderazgo, liderazgo. Sin embargo, y esto es como una primicia, ujú. es una primicia en sí. Sin embargo, el 22 del mes de diciembre, ya entrevisté a mi esposa, así que ella No, en serio, sí. va a estar dando un poquito de su testimonio. Por fin la convencí de que lo diera. Así que vamos a estar lanzando ese episodio para que nuestra audiencia y ahora tu audiencia también lo pueda escuchar y entender desde la perspectiva de ella. Teníamos un segundo episodio, pero todavía no le he convencido para grabar el segundo. Ese segundo. Pero bueno, lo que yo le recomiendo, tú que me estás escuchando ahorita en este episodio, es que vayas, busques el podcast de Selim Aranda y que te suscribas. Y eso, uno se suscribe gratuitamente y cada vez que Selim publica un nuevo episodio, te llega tu notificación, bien sea en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en cualquier lugar donde tú escuchas podcast, para que no te vayas a perder ese Eh, episodio donde vamos a ir con la protagonista de esta historia y escucharlo directamente de ella. sí, Pero Celine, gracias por este tiempo. Vuelvo a hacer el énfasis de verdad y espero que no se note, no se vea como que estoy siendo salesy o vendedor aquí, eh, porque realmente ese no es mi corazón, pero de verdad que yo he visto el impacto que tú haces en tus clientes y nuevamente, si tú eres una persona que necesita o quiere, bueno, todo el mundo que tiene un negocio necesita un coach de negocio, pero es una persona que ya está decidida y dice, mira, yo este 2025 que viene, yo quiero cerrar este 2024 con un plan súper claro de mi negocio y quiero a alguien a mi lado que me ayude. No hay mejor persona que Celine para que los ayude en este proceso y registrarse en el podcast. Pero lo que quiero decirle, Celine, es gracias por contarnos tu historia. Gracias por ser abierto, gracias por decirnos ser vulnerable, porque ahí es donde la gente entiende que ellos no son los únicos que están pasando por algo similar, sino que también tú y yo y todos los demás, y eso genera inspiración. Y como dice el dicho, ¿no? Uno sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero uno ujú, no sabe cuántas manzanas van a salir de una semilla. Y correcto. esta historia que tú acabas de contar es una semilla, ¿me explico? Y no sabemos cuántas manzanas van a ser tocadas, cuántas personas van a ser tocadas por esta historia. Sí. ¿Sabes que yo tengo esta visión, ¿no? De que yo digo, cuando uno se muere y vaya al cielo, yo creo Ajá, que el cielo al final, lo que uno va a poder ver es todas esas manzanas, ¿no? Es decir, todas esas personas que uno no sabe, pero una acción que sí, hiciste hoy que tocó a alguien, que tocó a alguien, que tocó a alguien, ayudó a esta persona, ¿no? Y uno va a poder ver todas esas conexiones, ¿no? Que la labor noble que uno busca hacer trajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que el cielo puede ser en el futuro. Pero mil claro. gracias, mi hermano. Te mando un abrazo grande. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia?
Sí, sí, no, claro que sí. Bueno, primero agradecerte a ti, Víctor, por este espacio. Gracias por tu amistad, también gracias por tu apertura, por tu vulnerabilidad, por tus palabras, por tu apoyo. Y terminar siguiendo el hilo de lo que acabas de decir. Yo creo que una de las satisfacciones más grandes de toda persona es saber que llegamos a los últimos días de nuestra vida y nos vamos completamente vacíos. ¿Por qué? Porque lo dimos todo en la lona de la vida. Lo dimos todo en esa lucha e impactamos a otras personas, así sea con una palabra. Transformamos empresas, transformamos familias, elevamos personas, amplificamos visión. Así que gracias a toda tu comunidad y esperamos más adelante también seguir aportando a tu comunidad. Siempre, aquí serás siempre bienvenido, hermano. Un abrazo grande y recuerden, los mejores días de tu vida están al frente de ti.